Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa homenaje o recordatorio a esos 100 años que se han cumplido en fechas recientes del desembarco de Alhucemas, una operación militar considerada como la primera operación aeronaval combinada de la historia, que fue llevada a cabo por el Ejército y la Armada Española y con la participación de Francia en territorio y en el contexto de la Guerra del Rif. Y para hablar de este tema tenemos a un gran invitado, a José Enrique Viqueira, general de Infantería de Marina, profesor de Historia Militar e investigador, que nos trae muchísima información novedosa sobre el desembarco de Alhucemas, porque es un tema que ha estudiado en profundidad. Bienvenido, general. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Es un placer. Y tenemos con nosotros también a Marco Ripario, el conseguidor, que es quien ha hecho posible que el general esté aquí en la Biblioteca de la Historia y pueda hablarnos del desembarco de Alhucemas. Marco es un seguidor de la Biblioteca de la Historia y bueno, yo le aprecio mucho y bueno, es un placer que Marco esté aquí. Bienvenido, Marco. Muchas gracias. El aprecio es mutuo y con un profundo agradecimiento por tan buenos ratos y tanto aprendizaje como nos proporciona en la Biblioteca de la Historia. Pues nada, Marco, sabes que es un placer, que yo disfruto mucho con esto y bueno, pues hacemos lo que podemos, como se suele decir. Pues bueno, general, vamos a empezar a desarrollar lo que es el desembarco de Alhucemas, el contexto histórico, ¿no? Muchos de los oyentes ya lo sabrán, que bueno, el tema, digamos, principal para que luego se produjera también este desembarco, pues tenemos de fondo el desastre de Anual, ¿no? Aquella catástrofe militar que se produjo en el Protectorado de Marruecos y que bueno, y que todo eso propició a que bueno, se decidiera acometer esta operación que serviría, ya lo comentará el general, pero serviría de ejemplo o incluso tomarían apuntes los aliados en la Segunda Guerra Mundial para el día D, el desembarco de Normandía. Así que cuando quiera, general, puede empezar. Muy bien, pues muchas gracias. Quizá sea importante encuadrar un poco la situación a principios del siglo XX. Marruecos, a principios del siglo XX, era un hervidero que estaba bajo un total descontrol, un desorden tribal, en que las cabilas actuaban por su cuenta, dependiendo exclusivamente de su jefe feudal, que eran los jerifes. Entonces, los intereses europeos habían sido atacados, y los españoles en particular, así como los mismos ciudadanos. Por lo tanto, esto empezó a presentar a la comunidad internacional, y concretamente a Europa, pues una preocupación que le llevaría a actuar de diversas formas. Por un lado... Sí, quería añadir, general, que no sé si lo comentará ahora, pero, Sí. por ejemplo, la presencia de los españoles en el territorio del protectorado no era, digamos, algo que se escuchaba al unísono, de que toda la sociedad española quería que España estuviera en el protectorado, tuviera presencia, ¿no? Incluso se dice que el general Primo de Rivera, el dictador, no era partidario de estar allí y se lo hicieron saber las tropas españolas cuando hizo cierta visita al norte de África, se lo hicieron saber, ¿no? Le dieron un pequeño desplante, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, pero bueno, llegaremos dentro de un rato pero al asunto de Primo de Rivera, pero efectivamente en ese momento de principios de siglo España había perdido las colonias y por el contrario las otras potencias europeas, España ya había dejado de ser una potencia, pero las potencias europeas estaban iniciando un periodo colonialista y entonces estas sí tenían un verdadero interés en África. Pero España, por otra parte, tenía
su obligación de defender la soberanía de las plazas africanas de Ceuta y Melilla y al mismo tiempo defender los intereses de sus compatriotas, de sus nacionales y los intereses nacionales. Entonces, en esta situación se llega a un acuerdo. El primero es el acuerdo hispano-francés de 1902, en el que España y Francia se reparten un poco la zona de influencia y a España le corresponde una zona que iba a ser en este momento bastante mayor de la que después sería en el Tratado de 1912 en el que establece el protectorado. Por otra parte, se produce también en 1904 el Tratado Anglo-Francés. Los ingleses y los franceses habían tenido un encontronazo por el control de África Oriental en Fasoda y los ingleses, digamos, que le habían cerrado el paso a Francia. Entonces, en ese tratado, los ingleses le dan a Francia su visto bueno, su placer para que actúe en Marruecos como quiera, siempre que ellos no vayan a actuar en África Oriental. Y eso es lo que se trata en ese tratado, en que España no participa, pero sí se hace una mención a España para que el gobierno francés se ponga de acuerdo con el gobierno español para tratar el problema africano. Como consecuencia de este acuerdo, se firma entre Francia y España un tratado secreto que dejaría de serlo ya en 1912, en el que se trata de la idea del reparto del protectorado. Para que tengan los oyentes, digamos, porque el general nos está exponiendo en una pantalla, digamos, un PowerPoint, una representación de todo lo que va a ir comentando. Entonces, yo iré relatando más o menos si hay alguna imagen. Explicaré un poco por encima, aunque el general lo va a ir explicando todo, pero explicaré un poco por encima lo que estamos viendo en pantalla. Todo aquel oyente que quiera ver esa representación que está haciendo el general, pues nos puede ver en YouTube, en el canal de la Biblioteca de la Historia de YouTube. Y si quiere continuar escuchándonos en iVoox, no hay problema porque lo vamos a ir explicando todo y no le va a faltar detalle. Bien, pues a continuación se produce por la presión alemana, que estaba convencida de que Francia quería apropiarse de Marruecos, se produce la conferencia de Algeciras, en que participan nada menos que 12 países, los mismos que eran firmantes del Acta de Madrid de 1880. Alemania, Austria, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Marruecos, Portugal, Suecia y Rusia. Perdone, general, ¿estaba Marruecos? Marruecos, ¿Quién representaba a Marruecos en ese momento? Del Mazdén, es decir, del gobierno del sultán. Vale. O sea, que el propio Marruecos estaba presente. Sí, claro. Y todo lo que vendría a continuación sería con la presencia del sultán siempre. Pero una autoridad, pero débil, ¿no? Del sultán. En esta conferencia de Algeciras se tomarían varias decisiones. La primera, asegurar el libre comercio con los 8 puertos más importantes de Marruecos, ¿no? Eran Rabat, Mazagán, Safi, Mogador y Larache, Tetuán, Tánger y Casablanca. Y se aprobó también la creación de una policía indígena que estaría desplegada en estos puertos y que estaba repartida entre Francia y España. Y había, por ejemplo, Larache y Tetuán eran de policía española y los puertos de Casablanca y Tánger eran mixtos y el resto de policía francesa. Bien, y a continuación, han pasado nada menos que 6 años, pero se llega al Tratado de 1912 en que se crea el protectorado. Francia y España se reparten el territorio y con la aquiescencia, por supuesto, del sultán y en el que ellos van a tener que controlar a las cabilas. Bien, en este tratado de 1912 de protectorado, España ya pierde muchísimo terreno si lo comparamos con el primer acuerdo de 1902.
entran a partir de la Asia y al Guadalquivir hacia el norte y hacia las islas hacia el este hasta las islas Chafarinas. Y separándonos del protectorado francés más o menos la línea del río Guarga. Entonces, en este mapa general vemos lo que usted ha explicado, sí, que digamos que es la parte norte. Y la parte norte es el protectorado español. Y la parte sur, el protectorado de Francia, Marruecos. ¿no? Las líneas que aparecen, pues son la más al sur, es la que en principio estaba acordada en 1902. Se pierde ya un poco en 1904 y en 1912 pues se pierde un poco más. O sea que vamos perdiendo el territorio, pero en fin, este es el definitivo tratado del protectorado. Dejando a Tánger con independencia, con Puerto Franco. Bueno, en este periodo que hemos comentado, pues surgen unos acontecimientos bélicos que algunos más importantes los voy a enumerar, ¿no? Primero es la guerra de Melilla en 1909, porque la situación que sufre en Melilla es un poco de asfixia, porque está rodeada por las cabilas y están las explotaciones mineras muy presionadas. España no tiene más remedio que salir de ahí y para conseguir un glacis defensivo, y se produce así la primera guerra, la guerra de Melilla, en 1909. En 1911, Francia, en una interpretación muy particular del Tratado de Algeciras, pues ocupa Fez, creyendo que en España no iba a reaccionar porque estaba en plenos problemas políticos internos muy importantes, y Francia pretendía unir Fez con Tánger por medio de un ferrocarril que atravesaría las líneas españolas. Pero España reacciona rápidamente con el desembarco, con el gobierno de Canalejas, con el desembarco de un batallón de infantería de marina en Larache en 1911, otro batallón en mayo de 1911, otro batallón en el mes siguiente, y se conquista las plazas de Larache, Alcázar-Quibir y Arcila. En 1913 se produce la ocupación de Tetuán, en 1920 se conquista Sahagún, y en 1921, como decíamos antes, efectivamente se produce el desastre de Anual, que es la rebelión absoluta del líder rifeño Abdelkrim, antiguo súbdito y colaborador de España. Entonces, por lo que estamos viendo, todas las fechas que usted está mencionando, general, ha comentado anteriormente que el sultán de Marruecos tenía poco poder. O sea, aquí, digamos que todas las tribus, o sea, el territorio no estaba consolidado. Sí, el territorio no estaba consolidado, estaba en manos de los jerifes, y cuando los que estaban nombrados por el sultán no tenían fuerza ante las cabilas, no conseguían imponerse, los califas no conseguían imponerse. O sea que entonces, era, por así decirlo, por hacer el símil, era como un pequeño reino de taifas, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que Abdelkrim intenta reunir a las cabilas rifeñas y hacerse el dueño, como veremos ahora, del Rif, y de hecho se proclama la República Independiente del Rif, en la que se nombra sultán. Después de esto, se produce la llegada de Primo de Rivera, el golpe de Estado y la creación del Directorio Militar de Primo de Rivera en 1923. Y como decía antes, el Primo de Rivera era de una inclinación abandonista. O sea, él decía que la solución de Marruecos era abandonarlo, e incluso estuvo en tratos para cambiar las plazas de Ceuta y Melilla por Gibraltar. Bien, eso no se llevó a cabo, naturalmente, y no tuvo éxito. Y en una de las visitas
que hizo a Marruecos, pues hubo todo un enfrentamiento, digamos, con los oficiales de las fuerzas españolas allí, que le hicieron ver que esa no era la solución y le hicieron ver la necesidad de doblegar a las fuerzas rifeñas. Pero, en todo caso, cuando ya se produce una sublevación más fuerte de las fuerzas de Abdelkrim, Primo de Rivera aprovecha la ocasión para hacer un repliegue a la línea que se llamó línea de Estella, que a los que puedan verlo es la línea marrón que se marca aquí. Y en ese repliegue a la línea de Estella se producen muchas bajas, se produce la pérdida de unos 180 posiciones, unos 180 reductos y una gran pérdida de prestigio para España. Claro, aquí al final todo también, imagino que lo explicará, pero desemboca en esa confianza que Abdelkrim tenía de que estaba llevando operaciones militares con éxito y se le ocurre atacar a los franceses, ¿no? Claro, exactamente. Ese fue el error. Esa es la cuestión. Ya en ese momento, cuando pasan ya digamos que ya está el gobierno español está tratando de ver cómo solucionar el problema y ya está inclinándose al desembarco en Alhucemas. Ya le habían encargado al general Jordana, que era miembro del directorio militar e hijo del general Jordana, que había sido en 1913 comandante general de Melilla y en 1916 había sido alto comisario en Marruecos. Y este general, padre del Altuala al que nos estamos refiriendo, ya había intentado en 1913, en 1916 y en 1918 hacer un desembarco en Alhucemas, pero en ninguna de esas tres ocasiones consiguió la autorización política para hacerlo. Su hijo sería el encargado de hacer primero el informe que presentaría al directorio militar proponiendo el desembarco en Alhucemas y después el plan de operaciones del gobierno para el desembarco en Alhucemas. Y en esa época, precisamente, cuando ya estaba prácticamente decidido el desembarco español, entonces Abdelkrim tiene la feliz idea de atacar a los franceses, impulsándolos hacia el sur del río Guarga, que era su Bien, entonces esta es la situación cuando la toma de decisión de Abdelkrim de atacar a los franceses, pues lleva a estos a la colaboración inmediata con España y a ponerse de acuerdo para una actuación conjunta. Entonces, la decisión está en estos momentos más reforzada, digamos. Entonces, sabemos que la primera cuestión que comprende la decisión o que provoca la decisión es la necesidad de golpear en el corazón de la rebelión, es decir, la necesidad de golpear a la kabila de Beni Borriaguel, que es la cuna de Abdelkrim, concretamente Axtir y las proximidades de la bahía de Alhucemas. Por lo tanto, ya Primo de Rivera está convencido de que no se puede ir por tierra hasta allí, hay que hacerlo por mar. En la propuesta del general Jordana va también la necesidad de acabar con el gasto económico de vidas humanas que suponía y de vidas humanas que suponía luchar pegados a las posiciones. Supone él que la operación contaría con el apoyo popular en España. Bueno, no estaría tan seguro. Y también que supone que no todas las cabilas estarían dispuestas a luchar contra la fuerza desembarcada. Una pregunta general. Ha comentado que antes de que Abdelkrim atacara a los franceses, sí, ya se estaba preparando el desembarco. Sí. En base a sus estudios, ¿usted cree que el desembarco se podía haber llevado en las mismas condiciones sin la participación de los franceses?
Porque Pues- es cierto que cuando ahora nos comente cómo se llevó a cabo el desembarco, intervienen tanques franceses, Renault, y, digamos, No, pero los franceses tienen su presencia, pero ¿se podía haber llevado a cabo sin la participación francesa? se podría haber llevado a cabo, pero no hubiera sido lo mismo, ni mucho menos. Vale. Y sobre todo la continuación del desembarco. Es Eso decir, porque es. hay que tener en cuenta que el desembarco termina en un momento dado, pero después continúa la guerra y en esta parte final tiene Francia todavía más importancia. Vale, vale. Hasta la rendición del Krim, ¿no? Ujú. Pero Perfecto. el desembarco sí, quizás se hubiera podido hacer, no se hubiera contado con la importante colaboración de la Marina francesa en cuanto al apoyo de fuego naval y también de una parte, aunque no muy grande, de la aviación francesa. También el hecho de que los franceses estuvieran atacando como van a atacar por la parte sur, pues también fijaba fuerzas del Krim. Por lo tanto, la situación para España era más favorable, naturalmente. Vale, vale. Gracias por la aclaración. Bueno, en esta decisión cuentan otras cosas, algunas más en contra. Por ejemplo, la corriente de opinión que hay en contra tras el fracaso de Gallipoli. Se decía que como Gallipoli había sido un desembarco que sí se había realizado, pero habían tenido los aliados que volver a reembarcar después de meses de combate, un fracaso, que todos tenían miedo a que ocurriese algo parecido, aunque la verdad es que la relación de fuerzas no se puede comparar. La relación de fuerzas que presentaba España contra el RIF, contra el del Krim, no se puede comparar con la que presentaban los aliados contra los turcos, que tenían una entidad muy importante, ¿no? Pero, en fin, esta corriente sí tuvo su opinión e incluso cuando el directorio militar aprobó la propuesta del general Jordana, hubo algunas partes del ejército en contra. Incluso se dice que la opinión del rey también era contraria. O sea que general, digamos que el desembarco empezó a planearse, se pedían opiniones al alto mando militar español, al Estado Mayor. Había ecos de que se iba a hacer una operación militar y de desembarco, porque Sí, sí. no había otra. Sí. Por eso luego, a la hora de producirse el desembarco, los rifeños estaban un poco al acecho. Sí, bueno, los rifeños, todos sabían, todo el mundo sabía que se iba a hacer un desembarco. Eso, o sea, la sorpresa estratégica no se podía conseguir. La sorpresa táctica sí podía, porque podía No desembarcarse sabían cómo. en Alhucemas, podía desembarcarse en Sidris, podía desembarcarse en Waldau, como de hecho intentó hacerse demostraciones para traer fuerzas a esos lugares, ¿no? Entonces, claro, la sorpresa táctica sí podría conseguirse, pero de todas formas, yo creo que Adelcrim estaba más convencido que el desembarco iba hacia Alhucemas. Ya el punto concreto de Alhucemas, eso ya es más difícil de determinar, pero que iban hacia Axir, iban hacia su casa, digamos, eso yo creo que lo tenía claro. Es más, parece que hasta la prensa española estaba informando de esto. Sí. Y lo que ignoraba del Krim era, como dice el general, el punto exacto y sobre todo, lo más importante, la fecha. Me gustaría preguntarle al general si cree que se forzó al límite la fecha que se escogió para el desembarco por los efectos meteorológicos que había en esa época. Era ya casi al final del verano. O sea, ya se retrasó, se fue retrasando demasiado, porque lo ideal hubiera sido los meses de julio y agosto. Y ya en septiembre ya empezaban los vientos, los levantes y el mal tiempo, las malas condiciones meteorológicas. O sea, fue un poco con retraso, digamos. Bueno, otra de las dificultades que tenía esto, pues como toda operación anfibia, la dificultad de constituir una potencia de combate en tierra partiendo de una capacidad nula.
esto hecho frente a una costa defendida es muy difícil y requiere una preparación muy detallada, un planeamiento muy detallado y un adiestramiento muy concreto de las tropas que van a intervenir en su familiarización con los medios a emplear, los medios navales o los medios anfibios a emplear. Y le proporcionaba, por otra parte, la flexibilidad de capacidad logística que proporciona la operación anfibia, la flexibilidad que le da volver con barcos con más fuerzas, con más apoyos, etc. Bueno, pues estos son los puntos en que se basó principalmente esta decisión. Finalmente, la concurrencia de intereses y apoyo de Francia tras la derrota en Huarga, pues eso fue muy importante. Los franceses nombraron al mariscal Pétain para que se hiciera cargo de las operaciones. El mariscal Pétain visitó a Primo de Rivera, que por cierto, Primo de Rivera se había autonombrado comisario general en Marruecos y tenía todo el mando de la operación. Bueno, pues entre los dos ya se pusieron de acuerdo, se formó más tarde una comisión con el ministro de Defensa francés que visitó Madrid y se hizo el Tratado de Madrid en que ya se trataron estos más detalles. No obstante, y antes de determinarse exactamente el desembarco, todavía hubo intentos de conversaciones para dar una solución pacífica, de conversaciones con Abdelkrim, que por supuesto fracasaron. Bien, pues vamos a pasar al planeamiento, que los datos esenciales del problema de planeamiento era que se había decidido que, aquí tenemos, bueno, los que lo vean, la bahía de Alhucemas, ¿se ve? Sí, a ver si puede, general, seleccionarlo, porque no la estamos viendo el mapa anterior. La estamos viendo en pequeñito. Ahora sí. Perfecto, general. Muchas gracias. Pues ahora la volvemos a poner como antes, a ver si funciona, ¿no? ¿Se ve? Sí, estamos viendo la bahía de Alhucemas con 3 flechas amarillas. Bien, pues la bahía de Alhucemas había que poner una fuerza de 18.000 hombres, se calculó, y que estuvieran repartidas en dos columnas, que le llamaban, en dos fuerzas subordinadas, que serían las procedentes, por un lado, de Melilla y por otro lado, de Ceuta. Y entonces se planearon varias líneas de acción, que no eran ni más ni menos que las combinaciones de estas 3 líneas que aparecen, que es una sobre la playa de Suani, otra sobre la playa de Sifa y otra sobre las playas de Morro Viejo, de Morro Nuevo y Morro Viejo, que son la playa de Calacala Bonita y la Cala del Quemado. Bien, pues estas 3 líneas de acción se eligió una, que era esta, desembarcar una fuerza en la playa de Suani y otra fuerza en las playas de Morro Nuevo. Esa fue la primera decisión que variaría sucesivamente. Antes de pasar a la evolución de esta línea de acción, si me permiten, podríamos hablar un poco del enemigo. Entonces, Abdelkrim, que había proclamado la República del Rif en julio del 23, tenía armados a unos 60.000 hombres, pero de esos 60.000, solo 2.000, según el general Godet, que iba a ser participante en la operación y que después experto en la materia, solamente 2.000 de ellos tenían una organización regular. Estaban organizados en mías, que eran compañías, en tabores, batallones, y los demás ya eran fuerzas arcas, que eran fuerzas indígenas, pues sin organización, fuerzas sin organización, pero sí armadas. Contaba, según algunos, con casi 200 cañones. Godet también los rebaja a poco más de 100. Había piezas de artillería de 6 calibres diferentes, 118 piezas y 8.860 disparos perdidos por los españoles en el desastre de Anual, así como 200 ametralladoras y 42.000 fusiles, por lo menos. Habían recibido mucha ayuda económica
de ingleses y alemanes y numeroso material de guerra de contrabando. En julio del 24, una lancha inglesa desembarcó en Benirraguel. 16.000 fusiles, naturalmente, fueron empleados contra los españoles. Sus artilleros estaban instruidos por militares alemanes, dirigidos por un mayor alemán, Joseph Klemm, que le llamaba al del Krim mi jefe de artillería, y tenía en sus filas a mercenarios serbios, rusos y turcos, así como a un coronel médico noruego. Si me permite, general, Joseph Klemm había sido antiguo exlegionario francés. Exlegionario procedente de la Legión extranjera. Bien, veo que estás muy bien informado. Bien, pues el alistamiento que tenía la artillería del Krim era muy bueno. Entraban y salían de posición con mucha facilidad y se escondían en cuevas que los tenían perfectamente organizados. O sea que los cañones disparaban y se escondían inmediatamente. Fue, como se verá después, muy difícil localizarlos desde los barcos. Salvo algunos que resaltaban y ya comentaremos. No sé si se ve no, esta no, la anterior. Nosotros seguimos viendo la de las flechas amarillas, que sale la bahía de Alhucemas. No, bueno, pues voy a darle para atrás otra vez. Vale. Ahora vemos dos flechas amarillas justo en el cabo, ¿no? Sí, pero ahora vemos Vale, el enemigo. La orden de batalla del enemigo, sí. Vale, perfecto. Eso que tenemos aquí es esta. Bien. El enemigo estaba organizado en pequeños grupos tipo batallón que abarcaban las playas que hemos mencionado de Suani y de Sifa y la playa de Hals también en la cábila pegada al este de Benirraguel, que es Tesalmán. Bien, pues estas tenían 6 grupos tácticos de entidad Tabor, formados por unos 300 hombres cada uno, con una batería de 2 piezas y con 4 ametralladoras. Y contaban, además de estas fuerzas, en Tesalmán, en Cabo Quilates y en la Cebadilla, con fuerzas entre 50, Tesalmán y la Cebadilla, aquí, entre 50 y 100 hombres. Por lo tanto, tenían permanentemente desplegados unos 2.600 hombres y unas 12 piezas de artillería y hasta 30 ametralladoras. Existían 4 núcleos de reacción y reserva de unos 1.000 hombres que acudían de las cabilas próximas a la zona de reunión, correspondiente en un tiempo entre 1 hora y 1 jornada. Por lo tanto, tenían capacidad para reunir a 4.000 hombres, que hacían un máximo de 6.500. Se tenían identificados, además, 3 baterías en la zona de Morro Nuevo, los de los Frailes y de Morro Viejo. También en Taramara y en esta zona de aquí, en Taramara, y otras en Bullibar, Malmusi, Bullibar, Sedún y La Rocosa. Bien, todos estos puertos estaban muy fortificados con gran uso de cuevas, donde se protegían y ocultaban no solo los infantes, sino también y sobre todo las piezas de artillería que, como comprobarían durante la operación, cambiaban de asentamiento con extraordinaria rapidez, lo que indica un alto grado de adiestramiento, como decíamos antes. Y también muy eficaz en los fuegos. Tenían unas cuevas fortificadas, como después se pudo ver en la playa de la Cebadilla, con una resistencia que nada más que podrían ser batidas por cañones de grueso calibre. Los cañones principales que se usarían no le darían mucho efecto. La artillería... Aquí, perdón, en general, estamos viendo el mapa, que sale lo que es la bahía de Alhucemas plena, y vemos lo que es la punta de los Frailes, el cabo de los Frailes. El desembarco se produciría tanto en lo que es la bahía como al otro lado de la punta de los Frailes, ¿no? En las playitas. El desembarco se produciría, estamos viendo que se intentaba hacer por esta parte, pero esto, ahora lo voy a contar, nos va a llevar a desembarcar en esta playa.
En la playa de Isdaín y la playa de Cebadilla, en estas de aquí. Y después en la de los Frailes. Pero bien. Los cañones, la artillería que tenían era de pequeño calibre, la mayoría de 70 milímetros, con un alcance de 3.800 metros, o sea, muy poco, y algunos cañones franceses de 75 con un alcance de hasta 8.000 metros, según las municiones que empleasen. Aunque después hemos visto en algún parte de campaña, como el del almirante Joliffe, que los buques recibieron impactos de 105 y de 150, lo que para mí resulta verdaderamente dudoso. Bueno, pues entonces vamos a cómo se produce la decisión final. Se hacen, entre tanto, muchos reconocimientos aéreos, muchas fotografías aéreas, y hay un reconocimiento en concreto en que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Navales del Norte de África, con otros mandos, hacen un reconocimiento y descubren que hay una playa, que es la de Calacamado, y otra, que es la de la Cebadilla, el Isdaín, que reúne mejores condiciones que las otras, porque las otras se ha visto que están fuertemente organizadas. Entonces, y vamos a ver esta panorámica, que merece la pena verse porque es una maravilla de panorámica. No sé si se ve. No, ahora mismo no la estamos viendo. A ver si la puede seleccionar. Ahora. Vale, perfecto. Pues esta panorámica está hecha desde el Peñón de Alucemas. Y es una panorámica fantástica, en que están marcados todos los puntos importantes. Estamos viendo desde sur hacia el norte la desembocadura del río Necor, del río Guix, y las zonas que están fortificadas y las zonas en donde tienen cañones los rifeños. Sí, aquí lo que estamos viendo, para el que no esté viendo la pantalla, se está viendo como una especie de ilustración en la que a la izquierda estamos viendo lo que es el cabo, ¿no? Y aquí se ve la isla de Alucemas, aquí abajo, y esto lo que veían desde la isla de Alucemas, desde el Peñón de Alucemas. Y vemos lo que es las playas y ciertos puntos indicando que ahí habían defensas de los rifeños. Y aquí se ven, aquí las cañoneras, ahí ponen cañonera de la Rocosa, cañoneras de la Dansedum, o sea, donde están los cañones. Cañonera de Malmusia, aunque aquí no pone cañones, pero sí los hay, y cañoneras de Morro Nuevo, que son estas de aquí. Entonces, esto junto con el reconocimiento aéreo que se hizo, llevó a la decisión de desembarcar en la playa de la Cebadilla y dejar la playa esta de aquí, la de Calacamado y Calabonita, estas dos de aquí, para un desembarco eventual. Pero realmente después, como veremos, no salía ahí. O sea que le van a asignar la playa de la Cebadilla a la fuerza que viene de Ceuta y la fuerza de Melilla le reservaban esto. Voy a leer textualmente la decisión que se plasmó en el documento oficial del objetivo principal y las misiones. Dice así: objetivo principal: ocupar una base de operaciones capaz de albergar y permitir la maniobra de un ejército de 20.000 hombres aproximadamente, desde la playa de la Cebadilla hasta Adrar Sedún, inclusive, comprendiendo en ella la península de Morro Nuevo, Cala Quemado, Morro Viejo, Cala Bonita, Taramara, Boibar, Cala de Empalmadero, Monte Palomas y Monte Malmusi. La idea de ocupar después el macizo de Amecrán, esa fue posterior. Entonces dice, la fuerza de desembarco la constituirían dos columnas, una por cada comandancia general de Ceuta y Melilla, de composición y efectivos similares. La misión de cada columna es la siguiente: para la de Ceuta, efectuarlo en la playa de la Cebadilla. No sé si se está viendo. ¿Se está viendo? Seguimos viendo la ilustración que ha puesto anteriormente. Cada vez hay que dar marcha atrás entonces para... Bien, entonces se escogen estas dos playas que están marcadas aquí. Esta, ahora. ¿sí? Sí, ahora sí.
Ahora sí. Bien, pues entonces se da para la misión de cada columna la siguiente. Para la de Ceuta, efectuarlo en la playa de la Cebadilla, y para la de Melilla, ejercer una acción demostrativa sobre la playa del Quemado y Calabonita, que son esas dos de aquí, manteniéndose a bordo hasta nueva orden, que determinaría cambiar la demostración en ejecución, o lo que es más probable, desembarcar también en la Cebadilla, que era lo que se había de hacer por las circunstancias que se dieron. En cuanto a la colaboración francesa, la actuación conjunta de desembarco de fuerzas que de sur a norte restituyeran la situación del Alto Guarga, ocupando los límites meridionales del Rif, además el apoyo directo del desembarco por fuerzas marítimas y aéreas. La operación comprendería 4 fases. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Se ve ahora? No, seguimos viendo el mismo mapa. Bueno. Ahora sí. Vale. Pero entonces voy a saltarme ya. Como he leído estas cosas, las he leído ya, pues vamos a ir a esto, a las fases. Se hará en 4 fases. En una sola jornada, demostraciones simultáneas en Gualdau y Silleris. En una segunda fase, en 2 días, desembarco en la Cebadilla para envolver Morro Nuevo y demostraciones sobre las playas a oriente de Morro Nuevo y desembarco en estas o en la Cebadilla. Y tercero, en los días necesarios, reorganización y preparación del posterior avance. Esos días, como veremos, fueron demasiados. Y cuarta fase, la ejecución de una ofensiva enérgica con el fin de ampliar y fortificar la base de operaciones. Estos que pongo ahora, que no se verá tampoco. Supongo que no se verá tampoco, ¿no? Ahora sí, se ve un mapa bastante amplio. Bien. Estos son los puntos que se habían escogido para hacer la demostración. Gualdau, próximo a la zona de Ceuta, y Siriris, próximo a la de Melilla, para atraer fuerzas y engañar al enemigo con respecto al lugar donde se iba a hacer la operación. Y este es el que finalmente se haría. Pero aquí ocurre una cosa. Cuando se está ya preparando el embarque, Adelcrin lanza un ataque contra Cudiatajar, que es un reducto español que está próximo a Tetuán y con el peligro que correría de caer Tetuán. No sé si se ve ahora tampoco. No. Se ve. No. Ahora sí. Ahora. Perfecto, general. Con la estrella. Pues ahora tenemos aquí a Tetuán y a Cudiatajar. Entonces, se estaban preparando los desembarcos en Gualdau y en la parte de allí de Silleris, pero surge este problema. ¿Qué hacer? Primo de Rivera, en principio, no actúa, no hace nada. A ver qué pasa, cómo se desarrollan las cosas cuando se haga el desembarco. Porque esto empieza el día 3 y todavía no estaban las fuerzas embarcadas. Continúo. Vamos a ver a continuación la organización de la fuerza. ¿Qué fuerza tenemos para hacer este desembarco? Pues bien, bajo el mando del general en jefe Primo de Rivera, se organizan, por un lado, las fuerzas de desembarco que estarían mandadas por el general Sanjurjo, que era comandante general de Melilla. Bajo el general Sanjurjo, 2 brigadas, una procedente de Melilla bajo el mando del general Fernández Pérez, con 2 columnas, Godet y Vera, y otra bajo el mando del general de brigada Saro, la brigada Saro, con 3 columnas, la de Franco, la de Martín y la de Campins. Esas son las fuerzas de desembarco. Las fuerzas aéreas estarían bajo el mando del general Soriano y tendrían 3 escuadras. La primera con 2 grupos de Breguet, la segunda con un grupo de Napier y un grupo de Bristol, y la tercera
un grupo de Fokker, un grupo de Breguet y un grupo de Hydros. Y después las fuerzas navales mandadas por el vicealmirante Joliffe. El vicealmirante Joliffe era el jefe de la escuadra de instrucción. Entonces, estas fuerzas navales estarían formadas por la propia escuadra de instrucción, que sería bajo el mando de Joliffe, las fuerzas navales del norte de África, que eran unas fuerzas navales que ya estaban desplegadas en la zona desde hace tiempo, las fuerzas francesas al mando del contraalmirante Mayer, la fuerza de transporte, a base principalmente de buques de la Transmediterránea, y el transporte, el portaaviones Dédalo. Veamos ahora cada una de ellas con un poco más de detalle, para lo cual seguramente tendré que cambiar, ¿no? Ya la vemos, columna Ceuta. Columna Ceuta, la brigada Sauro. Está formada, como dijimos antes, por tres agrupaciones tácticas bajo los mandos del coronel Franco, el coronel Martín y el teniente coronel Campins, y un cuartel general que engloba varias unidades, entre ellos un tabor formado por las jarcas de dos rifeños amigos, y después pues unidades de apoyo de zapadores, un hospital de campaña, en fin, unidades de intendencia, salida, etc. La columna del coronel Franco está formada por una compañía de carros. Estos son los carros franceses PT-17, pero son españoles, no son, los Renault que decías antes, ¿no? Bien, de esos carros desembarcaron 11 de estos carros. Después, unas cuantas unidades tipo batallón, formado por jarcas, un tabor de Meala, un batallón de cazadores, dos banderas del tercio de la Legión, una batería de artillería de montaña de 70 milímetros, dos compañías de zapadores y unos cuantos apoyos que no vamos a mencionar porque si no esto sería muy largo. El coronel Martín, formado por tres unidades tipo batallón de regulares y cazadores, una batería de artillería de 70 milímetros, dos compañías de zapadores y los apoyos. La del teniente coronel Campins, formada también por dos batallones, uno de regulares y otro de cazadores, una batería, y esta es más importante porque es la de 105, y los apoyos correspondientes. Pues vamos a la siguiente. Columna de Melilla. La columna de Melilla. Esta está formada por dos agrupaciones regimentales, una mandada por el coronel Godet, también con una buena cantidad de unidades tipo batallón, a base de jarcas, meala, tercio, regulares y cazadores, dos baterías de 70 milímetros de montaña, dos compañías de zapadores y los apoyos correspondientes de comunicaciones, sanidad, intendencia, etc. La unidad de coronel Vera tendría un batallón de infantería de marina, y dos tabores regulares y un batallón de cazadores de África, dos compañías de zapadores, una batería de 105 y los apoyos correspondientes de sanidad, intendencia, etc. Bien, y aparte de estas estarían unidades de reserva, que serían en la península dos grupos de artillería, uno 75 y otro de 155, tres grupos de 105, una ambulancia de montaña, 7 batallones de infantería, y quedarían en Ceuta otros 3 batallones de infantería, y en Melilla quedarían otros 3 batallones de infantería en reserva también. Estos batallones, general, por lo menos los que estaban en la península, estaban de reserva por si ocurría qué. Pues de reserva es cualquier eventualidad, que haya que enviar fuerzas porque las nuestras no hayan podido, las en campaña no hayan podido. O sea, que estaban preparadas en un momento dado para embarcar y desembarcar. Claro. Aquí lo que se trataba, como se ve en la organización, es de que había mucho temor después del asunto de anual a que hubiese bajas de unidad de personal de reemplazo, ¿no? Y entonces lo que se trató es de hacer
toda esa fuerza compuesta en su inmensa mayoría por unidades indígenas o profesionales, como eran las jarcas, las mealas, y como eran los regulares y el tercio de la legión, ¿no? Entonces, que eran los que realmente formaban la fuerza hasta ese momento. Bueno, no sé si... Sí, estamos viendo el mapa donde aparece, bueno, ahora Sí, ya lo ha quitado, pero salía Ceuta, Melilla y el sur de la península. sí, no están las reservas. Y ahora podemos hablar de las unidades navales. Yo no sé si me estoy extendiendo ya demasiado. Vamos a ver. Si hablamos de unidades navales, No, continúe, sí. pues las fuerzas navales del vicealmirante Joliffe están formadas, la escuadra de Joliffe, por 2 acorazados, 2 cruceros y 2 destructores. Bien. Los acorazados eran el Jaime I y el Alfonso XIII, son esos que podemos ver, que tenían cada uno 8 cañones de 305, 20 de 101 y 4 de 76. Contaba también con 2 cruceros del tipo Blas de Lezo, Méndez Núñez, eran 2, con 6 cañones de 152 milímetros, 1 de 76,2 y 4 de 47. Y 3 destructores, de los cuales nada más que operarían 2 simultáneamente, que ya veremos, con 3 cañones de 101 cada uno. Y después está la escuadra francesa con un acorazado, 2 cruceros, 2 destructores, 2 monitores y principalmente el acorazado París, que es un acorazado muy potente, con 12 cañones de 305 y 22 cañones de 138. O sea, una fuerza muy considerable. La acompañaban 2 cruceros, el Metz y el Salzburgo, 2 torpederos y 2 monitores. Después están las fuerzas navales del norte de África, que es las que manda el contraalmirante Guerra, que está formada por 2 cruceros, 6 cañoneros, 4 torpederos, 11 guardacostas. Estos guardacostas habían sido comprados a los británicos y algunos a los franceses, 7 guardapescas y 4 remolcadores. Los cruceros, el que llevaba el buque insignia era el Reina Victoria Eugenia. Y después están las fuerzas de transporte, que se habían organizado en 2 convoyes. Un convoy para llevar a la brigada Pérez y otro para llevar a la brigada Saro. Más, cada uno de esos convoyes llevaba 13 transportes, un aljibe. La de la brigada Saro llevaba 24 BDKs. Las BDKs eran las embarcaciones que habían de usarse para el desembarco, que se habían comprado 26 en Gibraltar a los ingleses, de las que habían participado en Gallipoli precisamente. Y el convoy Saro llevaba 24 de estas y el convoy Pérez llevaba 2 de estas. A ver si puede, general, ponernos la diapositiva, la que está visualizando usted, para que nosotros también la visualicemos, porque nos hemos quedado en la primera imagen del barco. Vale. Nos hemos quedado con el Jaime I y el Alfonso XIII. Bueno, pues no sé cómo, no sé por qué esto es la misma. Vale. Es la misma diapositiva. Es la misma, pero como tengo las fotos de los barcos primero, no sé. Vale, si no, continúe. Esta sección de lanchas de desembarco, las K que se compraron a los ingleses, son, según tengo entendido, el origen del grupo naval de playa del tercio de la Armada. Bueno, con muchos años de diferencia, pero bueno, sí. Estas BDKs, algunas duraron bastantes años, ¿eh? Bueno, o sea que veo que no se puede ver entonces la diapositiva completa, ¿no? No, estamos visualizando un barco. Sí, porque al ponerla, bueno, pues nada, pues cambiaremos a la siguiente, ¿no? Ahora. Bueno, ahora empezamos con el planeamiento del desembarco. El planeamiento, como dije, tenía que ser un planeamiento muy detallado y se hicieron unas cuantas prescripciones para el desembarco que los voy a pasar rápidamente para no pararse mucho en el tema. Todo el material de la misma clase no debe ir en un solo buque. Claro, si falla el buque, se perdería todo el material de una clase, por ejemplo, munición de artillería, ¿no?
los buques de transporte son impuestos por el contingente, no por el tonelaje, puesto que el tonelaje era sobrado, de manera que fuera la fuerza la que determinó la necesidad de buques de transporte. La carga se hará inversamente a las necesidades de las tropas. Lógicamente, lo primero que hay que desembarcar pues será lo último que embarcar. De manera que esto es elemental. Para acelerar la carga y descarga se contará con personal civil, faeneros. Hombre, esto es curioso porque quizá no se sabe mucho. Se contrataron personal civil, faeneros, para desembarcar no solo las cargas de los buques a las embarcaciones, sino también para actuar en la playa, desembarcar las cargas en la misma playa. Eran personal civil. A bordo de cada buque habrá un oficial responsable de la carga. Bien, esto sería lo que en la doctrina anfibia posterior, ya de mediados de siglo, sería el oficial de embarque. Los buques asignados a cada columna se dividirían en flotillas al mando de un oficial naval. A cada flotilla se le asignará un oficial de cuartel general. En este caso, de la flotilla sería el oficial de embarque del grupo de embarque, que es lo que sería en la doctrina actual. Y los buques de transporte tendrían que ser habilitados para el transporte de la fuerza. Claro, en los buques de transporte tuvieron que ser vaciados los tanques de agua salada, sustituidos por agua dulce, porque el agua dulce era muy necesaria. Se tuvieron que instalar cocinas de campaña para poder cocinar para todos los que iban embarcados en cada buque, y se tuvieron que instalar colchonetas también para poder dormir. En las CAS se embarcarán cargas de urgencia. Bueno, eso es, la CAD desde el principio llevaría embarcada una carga concreta de munición, fortificación, víveres y agua, y además se embarcaría el equipo no individual de las unidades que fuesen a desembarcar en cada una de las CAS. Y después no se embarcará ganado. Esto fue una decisión muy discutida, porque claro, había que escoger entre una cosa u otra. El desembarco de ganado, por una parte, llevaba consigo la dificultad del transbordo y el tiempo que se perdiera en el transbordo, pero también el consumo enorme de agua, y había mucha escasez de agua y no había pozos conocidos. Entonces, si se desembarcaba ganado, pues había que estar pendiente del agua, y no había agua suficiente para esto. Por lo tanto, la decisión fue no desembarcar ganado. ¿Y esto qué supuso? Pues supuso que un esfuerzo tremendo para las unidades que tenían que llevar al brazo el cargamento que llevaría en otro caso de ganado. Por ejemplo, las piezas de artillería y todo tipo de abastecimientos de municiones. Bien, pasamos al embarque, al siguiente. El embarque, el día 2 de septiembre se finalizó la carga de material de los transportes de Ceuta. Los días 2 y 3 se cargaron las barcazas CAS. El día 4 se finalizó la carga de los transportes en Melilla. Y el día 5 se realizó el embarque de las tropas de Ceuta y Melilla, ya listos para salir a la mar. Como hemos dicho antes, los transportes estaban organizados en flotillas, ¿no? Cada fuerza, cada brigada llevaba 3 flotillas, y aquí se indican los buques, pero yo creo que no vale la pena hacer enumeración de todos los buques. Es decir, hay 3 flotillas por cada brigada, y se especificaba concretamente la unidad, naturalmente, que tenía que embarcar en cada buque. Había todos estos buques de la Transmediterránea, y además el buque de transporte España número 5, que pertenecía a la Armada. Y en esta unidad también lo mismo. En total habían 6 flotillas. 6 flotillas había, exactamente. Cada flotilla pues estaba guiada por un oficial naval. Bueno, ya empieza el movimiento. La ejecución de la operación. Primero sale de Ceuta el convoy compuesto por 13 transportes, que son 31 buques de las Fuerzas Navales del Norte de África, 10 transportes, y sale el 5 de septiembre, ¿no? Y se dirige en Río Martín a coger ahí algunas barcazas que tenían que unirse a la fuerza. Esta es la que no sé si se ve, la formación de la unidad que sale de Ceuta. Todos
escoltados por los cruceros Reina Victoria y Extremadura, por los cañoneros Recalde, Laya, Canalejas y Canoas, y una serie de guardacostas y guardapescas y remolcadores que van remolcando a las CAS, a las que después tendrá que transbordar la fuerza para hacer el desembarco. Estos continuarán hasta Wadlau, que es donde se va a hacer la demostración anfibia. Pero al mismo tiempo, el día siguiente, el día 6, salen de Algeciras la escuadra compuesta con 2 acorazados, 2 cruceros y 2 destructores. Y el torpedero 11 y el porta hidroaviones Dédalo. Bien, así llegan el día 7 a Waldau a hacer la demostración. Ahí se hace un bombardeo por parte tanto de las fuerzas del norte de África como las fuerzas de la escuadra de instrucción, y se hace una simulación del desembarco, transbordando a todas las fuerzas que van a desembarcar después en Alhucemas a las CAS. Y de ahí se continuaría el viaje hacia Alhucemas. Por otra parte de Melilla sale la otra fuerza con sus 3 unidades, con sus 3 flotillas. Salen el día 6 a las 0 horas, con 7 buques de guerra de la escuadra francesa y 11 transportes y 2 CAS, que se ven aquí escoltados por el crucero, el acorazado París, los cruceros Estrasburgo y Metz y todos los demás buques, incluso el Villarroel, buque hospital. Bien, estos siguen navegando hasta Sidi Idris, en donde van a hacer la demostración anfibia. Volvamos a la fuerza anterior, a la fuerza de la brigada Saro. Después de hacer la demostración y el bombardeo, y habiendo dejado en la zona algunos buques para que sigan, hacer una cortina de humo y para que sigan simulando que va a ser allí el desembarco, quedan algunos transportes y algunos buques bombardeando. Y la fuerza continúa hacia Alhucemas, a donde tendrían que llegar el día 7 de madrugada. Pero no es así. Sobre todo los buques que tienen que remolcar a las CAS se retrasan por las corrientes, por la niebla, se pierden, la columna se retrasa, la flota se retrasa por completo, y la decisión final es que el desembarco se retrasa del día 7 al día 8. Entre tanto, cuando la flota, la escuadra con los acorazados llega a la zona, lo que hacen es entrar en la bahía de Alhucemas y aprovechar para bombardear desde allí. Pero el desembarco ya queda aplazado hasta el día siguiente, que según las órdenes de Primo de Rivera debería hacerse de noche. Mientras la otra unidad sigue haciendo la demostración con los franceses, sigue haciendo la demostración y bombardeando Sidi Idris. Bueno, pues llegamos al día 8 y tampoco se cumple el horario porque se vuelven a retrasar todas las unidades, hay un cierto desbarajuste y finalmente consiguen reunirse a eso de las 10, 11 de la mañana, y ya se inicia el desembarco. Aunque no están todas las embarcaciones disponibles, se decide que vayan a tierra como sea. ¿Por qué no estaban todas disponibles, general? Por lo que ha explicado, que se habían retrasado algunas, porque vuelven a retrasarse, y la niebla hace que se pierdan las corrientes. En fin, parece que no estaba muy bien calculado el tema meteorológico. ¿Y estas demostraciones o engaños distrajo muchas tropas de los rifeños o al final no tuvo el efecto que...? Pues sobre esto hay diferentes opiniones. Dicen que el bombardeo de Sidi Idris, que fue muy, muy efectivo, muy intenso por parte de los franceses, sí atrajo fuerzas, porque se vio que los rifeños habían puesto hogueras para avisar a los demás que acudiesen. Entonces parece ser que este sí atrajo fuerzas, el otro parece ser que no tanto. Vale.
¿Y a qué hora se produce el primer toque de tierra, las primeras unidades que llegan a la playa? Sí, pues ahora vamos. Como en este desbarajuste que hay en un momento dado, ya cuando se decide ir a la playa, de todas formas, el general Primo de Rivera ya decide revistar a las tropas, se sube en el torpedero 22, como vemos en este cuadro, que es de Moreno Carbonero del Museo del Prado y que está en el Estado Mayor de la Defensa, y se mete entre las barcazas de las tropas, de donde es aclamado, y ya desde ahí se van a ocupar sus posiciones para tierra. Vale, intente poner, general, en la pantalla el Que no está cuadro el al que cuadro, ha ¿no? hecho referencia. No está el cuadro. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿verdad? Aquí estamos viendo, como ha dicho el general, estamos viendo una obra, una pintura en la que están saludando al general Primo de Rivera las tropas que están ya subidas en las barcazas, ¿verdad? Sí, sí. Y teóricamente este debería ser el orden en que tenían que abordar la playa ordenadamente las embarcaciones, las BDKs, ¿no? Como vemos en la primera ola, pues sería la columna Franco, vemos aquí sus unidades y serían, creo recordar que eran 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, sí, 15 Ks, y las 9 restantes en la columna Martín, que iría a continuación. Este sería el orden. Pero con este desorden que hemos visto, pues no sería así. Entonces, a las 10:40 el convoy se detiene a unos 1.500 de la playa. Las BDKs tienen que ir remolcadas hasta esa línea de partida, y a partir de ahí empiezan a moverse con sus propios motores. Bien, vemos aquí cómo sería la línea de donde tienen que partir para desembarcar en la playa de la Cebadilla. Esta es la línea más próxima de fuerzas, y aquí vemos algunos de los barcos que tendrían que cubrir con sus fuegos el avance de la fuerza. Como vemos, el Alfonso XIII está aquí a 1.000 metros de la playa, en una posición que yo creo que además no disparó un solo tiro, con lo cual se ve que ahí nada más estaban para observar el desembarco. En fin, de esta forma se dirigen a la playa, a la que llegan solamente las primeras 2 BDKs. No van a la playa de la Cebadilla, van a la playa de Ixdaín, que es la playa que está más a poniente de la Cebadilla. ¿Por qué? Sobre esto también hay discusiones que diferentes autores han planteado. Una de ellas dice que la corriente las arrastró hacia el oeste y fueron a dar a la playa de la Cebadilla. Pero yo lo que he comprobado es que tanto en las órdenes de operaciones del general Sanjurjo como en el general Saro dice que se desembarcará en la playa de Ixdaín. Por lo tanto, creo que iban al lugar correcto. Algunos dicen que la playa de Cebadilla, menos mal que no desembarcaron allí porque allí había un campo minado, efectivamente, pero bueno, el caso es que desembarcaron en la playa de Ixdaín, pero como digo, 2 embarcaciones en principio, después llegaron las otras, vararon a 50 metros de la playa porque había piedras, había poco calado, tuvieron que echarse a tierra a la orden con la corneta que mandó el coronel Franco al asalto. Los carros que iban a esas embarcaciones no pudieron desembarcar, y los legionarios y la jarca que desembarcaron ahí con el agua al pecho fueron progresando hacia la playa. Hubo que cambiar la maniobra. La 7ª bandera de la Legión cogió la misión que tenía la 7ª, y en fin, hicieron el desembarco en la playa de Ixdaín, giraron a la izquierda para ocupar Morro Nuevo. Y ahora vamos a ver la siguiente, a ver si se puede ver esta. Esta es una que no sé si se verá muy bien, pero bueno. Sí. ¿Se ve? Sí. Se Aquí ve un mapa, digamos, un mapa geográfico de... Sí, es un mapa sacado de Google actual, por lo tanto, topográfico de la zona, sí. he tenido que disimular
las casas como he podido, porque ahora antes no había ni una casa, pero ahora está la ciudad de Alhucemas. Claro, eso, pero bueno, para ver cómo es el terreno descarpado, así dan una mejor idea de cómo es. Aquí vemos los buques que están en apoyo, que están apoyando desde ahí, y aquí vemos las embarcaciones que están llegando a la playa. Cuando se llega a la playa, se tiene que hacer este movimiento, aquí está en un arenal bajo, hacen un movimiento envolvente, giran a la izquierda hasta ocupar por un lado un Morro Nuevo y por otro lado la Cota de los Frailes. Ya en la Cebadilla, encima de la Cebadilla, ahí se toma una posición enemiga con una ametralladora y una posición muy bien fortificada y un cañón. Y después ya se toman tres cañones más, dos en los Frailes y otro en Morro Nuevo. Y así queda en principio establecida una primera línea, aunque tiene que reforzarse, porque estamos hablando de la columna Franco, la columna Franco, ¿no? Desembarcadas en su totalidad las unidades constituyentes de la columna de vanguardia, se formó una reserva también eventual por el Batallón de África número 3 y a las 13 horas estaba ya en tierra la segunda columna del coronel Martín con el resto de las fuerzas, relevando a la Jarca en el flanco derecho que había ocupado aquí en el flanco derecho de la playa y ocupando los espolones finales del Monte Malmusi. El Monte Malmusi que no se podía tomar, pero ocupando estos espolones de aquí. Se emplazó también la batería de montaña que tenían y se quedó en reserva el batallón de África y los zapadores pertenecientes a la columna de vanguardia quedaron encargados de la fortificación del arenal que había frente a la playa de Islaín. A las 3 de la tarde se habían ocupado ya los objetivos de Morro Nuevo y de Punta de los Frailes, como he dicho antes. Y quedaron ya firmemente establecidos. Y la jornada fue muy dura porque el terreno es muy duro y tenían que transportar al brazo, como digo, toda la impedimenta. Y finalmente, la presencia en tierra de la tercera columna no era muy necesaria y no se hizo ya hasta la noche, pero ya se hizo en la playa de la Cebadilla una vez que fue despejada de las minas. De las minas, que había unas minas esas con bombas de aviación y que estaban manejadas desde esa posición de fortificada que fue ocupada por el tercio de la Legión. Bien, pues entonces ya volvemos un poco a Cudiatajar, que habíamos hablado antes de que estaban atacando Cudiatajar. Entonces el día 10, vamos a establecer aquí la línea que se alcanzó ahí. Bien, el día 10, el general en jefe toma la decisión de enviar el apoyo a Cudiatajar, para lo cual coge 2 banderas de la Legión y 2 tabores de regulares de la brigada Fernández Pérez, que era la que iba a desembarcar aquí o allí, y con lo cual la deja muy mermada. Y entonces ya se decide que esa brigada desembarque también en la playa de la Cebadilla, pero bueno, lo hará en la playa de los Frailes y ocupará el flanco izquierdo del desembarco, ocupando un Morro Nuevo bajo las órdenes del coronel Godet. Bueno, ya llegamos al punto alcanzado como primera línea de cabeza de playa, ¿no? Ahí se iba a estar en una situación muy difícil, porque claro, en principio la oposición no fue muy grande, pero a medida que pasaban las horas, los rifeños se iban aproximando y la artillería estuvo haciendo mucho daño sobre la playa. Y entonces ahí causó bastantes bajas. Pero no se atrevieron a seguir hasta no tener todos los abastecimientos desembarcados y sobre todo hasta no contar con el ganado que pudiese llevarlos, ¿no? Entonces aquí estuvo parado en esta posición hasta el día 22. El día 22 se hizo un reconocimiento en fuerza por parte de las unidades indígenas, sobre todo por las Jarcas, que reconocieron Monte Malmusi, tuvieron muchas bajas y se replegaron informando que efectivamente estaban muy fortificados y había artillería en la zona.
en vista de lo cual ya se dejó para el día siguiente, para el día 23, el ataque a las posiciones de Montemarmusi. ¿Hasta qué día hubo que esperar para desembarcar el ganado? El día 21 empezaron a desembarcar el ganado. El día 21 y 22 empezaron a desembarcar los mulos, que eran imprescindibles para el avance. Por eso el día 23 ya se empezó el avance. Claro, esto imagino que cuando ya estuvo el ganado en tierra, al poder, digamos, llevar toda esa impedimenta, todo el peso que tenían que haber cargado hasta entonces los soldados a peso, Claro, pues la cosa empezó a fluir. Entonces la cosa fue mucho más fluida. El día 23 se inició la conquista de Malmusi y Morro Viejo. Con esta operación, Malmusi y Morro Viejo, aquí la que vemos que hace un movimiento de flanco es la columna Franco, que además lleva los carros que van subiendo por el barranco que tiene a la izquierda, y aquí las fuerzas del coronel Godet, encabezadas por las arcas del comandante Varela, ocupan Morro Viejo y establecen la línea del río Tixir, pues la nueva línea de playa. Esto es el día 23. Todavía permanecerán aquí una semana más, hasta el día 30, que se lanzarán a atacar ya Las Palomas, el Monte Cónigo, Bullibar y Adrasedún. Intentaban hacerlo también, aunque, como veremos, no lo conseguí. Entonces pasamos ya al día 30. Se produce este ataque. Bueno, a todo esto, los buques están ya en la bahía. Aquí vemos a los acorazados, ya un crucero, pero están también los franceses apoyando ya por el flanco el avance, que era principalmente batir las zonas de los barrancos. Vale, En principio, el barranco de aquí. Intente, general, ponernos ¿O no ha cambiado usted de diapositiva? No, estoy sobre la misma, pero poniendo flechitas. Perfecto, vale, ok. ¿Se ven o no se ven? Sí, se ven. Flechas azules y puntos azules, perfecto. Vale, ven. Bien. Pues ven, entonces se hace el siguiente movimiento para atacar Bullibar, Las Palomas, y se alcanza el río Isli, que es esta de aquí, esta línea. Bien, esto se hace el día 23. No, perdón, el día 30. El día 23 era el día 30. Esto es el día 30. Una semana después se hace esto. Y finalmente no se pudo, se separaron en el barranco del Isli, no se pudo alcanzar a Adrasedún porque la fuerza estaba muy agotada, y entonces se dejó para el día siguiente y bajo el mando del coronel Godet que conquistase a Adrasedún la Rocosa. El coronel Godet decidió tomar el monte Amecrán. Amecrán era un monte que batía desde allá arriba la zona de Asdir, el pueblo de Abdelkrim. Aquí estaba la casa de Abdelkrim. Y era un monte sagrado para los rifeños. Decían que si los cristianos ocupaban el Amecrán, estarían ahí 30 años. Y verdaderamente así fue. Se cumplió la profecía. Pues nada, el día 1, el coronel Godet ataca Adrasedún, el Amecrán y la Rocosa. Al mismo tiempo ocupa Asdir, donde se hace una quema del Aduar de Asdir, se quema. Ahí, en la casa de Abdelkrim, se recupera mucha documentación en la que el coronel Godet se basaría después para explicar muy bien los detalles de cómo tenía organizada la fuerza Abdelkrim. Bueno, pues esto ocurre el 1 de octubre y con eso se da por terminada la operación. Pues quedaba establecida y asegurada la base de partida que se había fijado como objetivo. Esto daría lugar a las próximas operaciones en concurrencia con el ejército francés, que a partir del 10 de septiembre lanzaría su ofensiva hacia el norte del río Guarga. En contacto entre los ejércitos el contacto sería el día 8 de octubre en el Zoco de Telata. Los franceses llegaron a desplegar hasta 325.000 hombres. ¡Guau! ¡Qué barbaridad!
La No, no campaña, conocía yo ese dato, pero sí, una barbaridad. es una cantidad espectacular. La campaña continuaría hasta que Abdelkrim se entregara a los franceses el 27 de mayo del 26 y los moros de Guevara, tras alargar algo más las luchas, se rindiesen el 16 de julio de 1927. Pero, en fin, el desembarco queda aquí. Pues nada más. Pues añadir así a bote pronto que Abdelkrim sería, digamos, arrestado por los franceses, sería encarcelado y se fugaría. Se La isla de fugaría, Reunión. creo que estuvo en la isla Reunión, ¿puede ser? Sí. Los franceses, se entregó a los franceses. Los españoles insistieron mucho en que se entregara a ellos, lógicamente, porque tenían muchas cuentas que pagar, pero los franceses no accedieron a ello. Lo mandaron a la isla de Reunión y de allí se fugó, me parece que a Argelia, A escribió, Egipto. escribió sus memorias, en fin, que contó muchas cosas, que es muy interesante leer el libro del general Godet, porque las comenta muy acertadamente, ¿no? O sea que muy curioso. Pues, yo quería añadir, me imagino que se me habrán quedado muchas cosas en el tintero, aunque llevamos muchísimo tiempo, pero una cosa con respecto a algo que el presentador dijo al principio, y que se dice mucho, que lo han repetido por ahí, y con lo que yo no estoy de acuerdo, que es que esta fue el primer desembarco o la primera operación anfibia aeronaval de la historia. Y no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque de entrada en Gallipoli, aunque fracasara, el desembarco se hizo y también fue una operación aeronaval, aunque muy poca aviación. Pero sobre todo, en Gallipoli fue en el 15, en el 17 los alemanes desembarcaron en las islas bálticas, enfrente de la bahía de Riga. Tenían los rusos allí una fuerza muy considerable, estaban muy artillados, tenían las aguas muy minadas, o sea que allá había enemigo naval, había submarinos soviéticos y había buques soviéticos. Los alemanes creo que creo recordar, que perdieron un acorazado, o por lo menos le afectó a las minas un acorazado. Los rusos perdieron un acorazado y varios barcos más. Los alemanes desembarcaron 24.000 hombres y hicieron 20.000 prisioneros y capturaron 120 cañones. O sea, no fue un desembarco menor, fue un desembarco importante. Y participaron también más de 100 aviones, como en Alhucemas, que también a lo mejor lo hemos dejado un poco de lado, porque al mismo tiempo que estaban haciendo esos desembarcos, esos apoyos navales de los buques, pues también estaba la aviación bombardeando bastante y estaban operando el dirigible, porque no he dicho, también he omitido que el Dédalo llevaba un dirigible que sirvió de mucho y que fue derribado, me parece que fue el día 30. El día 30 recibió 36 balazos y cañonazos y fue derribado en la ofensiva esta del día 30. Fue derribado el dirigible y con ello también algunos aviones cayeron. Bien. Pues mira, eso es bueno, general, que me haya corregido, porque estamos aquí para aprender y así... Bueno, es que son lugares comunes que se oyen como otra cosa. Eso de que los aliados o que Eisenhower tomó nota de esto, también eso es absolutamente falso. Porque en la doctrina que desarrollaron los americanos anfibia, no hace ninguna mención a Alhucemas. Y cuando se hizo el desembarco en Normandía, los norteamericanos ya habían desembarcado en el norte de África, habían desembarcado en Sicilia, habían desembarcado en Anzio, habían desembarcado en el Pacífico, en Guadalcanal, en fin, ya tenían una experiencia muy notable y una doctrina desarrollada. O sea que... Bueno, pues mira, eso es bueno saberlo. Iba a poner una puntilla, por no rendirme ante usted, general, iba a poner una puntilla y iba a decir, a lo mejor no lo ponen en la doctrina sobre papel, pero en algo se fijaron, ¿no? Pero no, si usted lo dice, que es el experto en el tema, pues... De hecho, si vemos los libros de historia, el desembarco en Alhucemas, que fue muy importante,
para España, porque fue trascendental y fue el inicio del protectorado, y fue muy importante para Marruecos, porque fue una gran mejora para Marruecos. Y para Francia también fue importante, pues son los únicos que lo mencionan, porque tú puedes coger una historia de Europa, una historia mundial, y no hay referencias a desembarco de Lucema, o sea que claro, no tuvo la verdad es que no tuvo repercusión ninguna. Pues mire, lo que acaba de comentar ahora es importante también. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, aquí hacemos una especie de futurible, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si España y Francia hubieran abandonado tras el desastre de Anual y hubieran dicho, bueno, mira, no nos conviene estar aquí metidos? ¿Qué hubiese pasado? Posiblemente hoy en día Marruecos ni existiría. Pues quién sabe, porque si hubiera ido para arriba la República del Rif, bueno, habría caído el sultán, y la dinastía reinante actualmente pues no existiría. O sea que... Porque la clave de la pacificación fue precisamente Alhucemas. O sea, después de Alhucemas ya se veía no solo táctica, sino estratégicamente que la guerra estaba perdida para los rebeldes rifeños, ¿verdad, general? Sí. La cosa fue darle la puntilla en Asdir, porque la cabila que movía a todas era Beni Urriagel. Si dominabas Beni Urriagel, pues estabas dominando todo. Ya empezaron a rendirse, ya empezaron los demás a entregar armamento, en fin, pero bueno, de todas formas, aún se tardaron 1 año y pico en doblegarlos, o sea que... el terreno era muy duro y los rifeños se adaptaban a él, como es lógico, mucho mejor que nosotros. Después está una cosa, no sé si ya se hace muy largo ya. No, puede comentarla, general, adelante. Es una cosa del fuego naval, ¿no? El fuego naval, a mí, por parte del fuego naval de los buques españoles, me parece poco importante para lo que podía haber sido. Por ejemplo, no hubo preparación de la playa, o sea, elemental antes hubo un acompañamiento, pero no hubo una preparación de la playa, no se masacró la playa con la artillería de 305, que era la importante. La playa se hubiera destruido por completo, las minas que había, se hubiera destruido el reducto que se capturó, los cañones, etc. O sea, y tenía mucha dificultad porque los acorazados se pusieron demasiado cerca de tierra, o sea, desplegaron más en virtud de su coraza que en virtud del alcance, porque el acorazado tenía un alcance de 21 kilómetros. Podía estar disparando desde mucho más lejos. Los acorazados se acercaron tanto que para poder batir un monte como eran estos de Marmuchi de 200 metros, estaban tirando por la primera fase del primer sector de la trayectoria, y la disparo era muy tenso, con lo cual muy forzado. El ángulo de incidencia sobre el monte daba lugar nada más que a rebote. Y aparte no tenían ángulo suficiente, porque nada más que tenían una elevación posible de 15 grados para llegar a la altura más alta del monte. O sea, es una observación. ¿Y por qué cree que no se batieron las playas con la artillería más potente de la que se disponía? Pues no lo sé, pero hay una cosa curiosa, porque la marina no estaba acostumbrada a estas cosas. De hecho, la mayor parte del fuego que se hizo fue con cañones de 105 y los cañones que llevan los guardapescas de 76 milímetros y los guardacostas de 76 y los guardapescas de 42. O sea, los cañones muy pequeños, esos fueron los que más dispararon en el momento del desembarco. Los cruceros también lo hicieron bien desde lejos, desde el sitio de sobre Morro Viejo, y digo sobre Morro Nuevo, y sobre Morro Viejo después dispararon también bien. Pero los acorazados estaban demasiado cerca. Entonces te diré una frase que aparece en el parte de campaña que da el almirante Joliffe. El almirante Joliffe, cuando habla de lecciones aprendidas, dice, no sé, más o menos, dice, no se pueden extraer muchas lecciones aprendidas en este caso, porque los barcos no están hechos para esto, sino que están hechos para combatir con otros barcos. Eso demuestra que la mentalidad no era el tiro sobre tierra, ¿no?
Sí, ahí tiene razón, pero luego también la experiencia nos ha demostrado, y sobre No, por todo supuesto. hoy día con los avances que tienen los buques de guerra, que desde el mar a una distancia increíble se Claro. puede destruir una ciudad costera sin pestañear. No, es que ya entonces, fíjate, que tenía 21 kilómetros de alcance, tenían los acorazados. Es impresionante para la época. Pero Claro. bueno, en fin, en ese momento no Y un, no sacaron todo el partido que podían haber sacado. y un proyectil de 400 kilos casi de explosivo. Qué barbaridad. Pues nada, ¿quieres comentar algo más, Marco? ¿Preguntarle algo al general? Pues, ¿cuáles fueron entonces las lecciones que obtuvo particularmente la Infantería de Marina Española después del desembarco de Alhucemas? Bueno, yo creo que ya había habido dos autores de Infantería de Marina defendiendo estas operaciones anfibias. Uno fue el general, bueno, no me acordaré de los nombres, pero bueno, hubo dos autores que antes de desembarco en Alhucemas ya habían escrito dos libros sobre operaciones anfibias, sobre la posibilidad del empleo de operaciones anfibias. Hombre, porque desde luego las operaciones anfibias las lleva haciendo la Marina Española desde el siglo XVI, ¿no? O sea que ejemplos de operaciones anfibias tenemos muchos, más pequeñas, más grandes, pero tenemos muchos. Y por lo tanto hay lecciones que se podían sacar aplicadas a la época en que ya surgía el acorazado, los cañones de gran alcance, los cañones un desembarco muy a tener en cuenta y de que se pueden surgir muchas enseñanzas. Es el desembarco en la isla Tercera en 1583, creo que fue, 83, ¿no? El desembarco de la Isla Tercera se desembarcaron incluso como si fueran CAS, se desembarcaron embarcaciones planas para desplegar allí y llevarla al tercio de la armada que desembarcó allí y llevarlo a tierra. O sea que ahí ya iba una mentalidad de desplegar, porque hay una necesidad, no se puede llegar en un punto a tierra. Hay que estar desplegado si no quieres ser batido en detalle en el momento de llegar a tierra. Necesitas un despliegue, una amplitud, y eso ya se hacía en el siglo XVI. O sea que, hombre, un gatito por ahí. Sí, es mi gata, siempre me acompaña aquí en los podcasts. Pues si no quieren comentar nada más, pues yo sí que quiero decir que, bueno, que sirva este programa como homenaje y en recuerdo a todos esos soldados españoles bueno, que tuvieron la desgracia también de perecer en el desastre de Anual y que bueno, y también los soldados que en este desembarco de Alhucemas, aunque fue exitoso, pero también hubo bajas en las filas españolas y que sirva de homenaje a estos soldados que dieron su vida por España. También con respecto a las bajas, tampoco hay total coincidencia. O sea que bueno, 300 y pico muertos y 1.600 o 1.800 heridos. Es lo que... Pues muchísimas gracias, general, por habernos explicado todo lo acontecido, toda la preparación y todo el contexto histórico de este desembarco de Alhucemas. 100 años se han cumplido el pasado 8 de septiembre y bueno, es un placer, general. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y Marco, un auténtico placer que hayas visitado la Biblioteca de la Historia, que hayas servido para que el general venga a la Biblioteca de la Historia a contarnos la historia del desembarco de Alhucemas, y muchísimas gracias también por ese apoyo que haces al programa. Es un honor y siempre a disposición de la Biblioteca de la Historia. Bueno, hay que decir también que nosotros venimos un poco en nombre de la Asociación de Amigos del Museo Naval, ¿no? Porque... Sí, ambos somos vocales de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Museo Naval, que tiene como finalidad
promover el conocimiento de la historia naval de España y el amor por nuestra Armada, como esta noche ha hecho de forma magistral el general Viqueira. Pues de la Fundación dejaremos el enlace en la descripción del programa para que todo aquel que quiera conocer más detalles acerca de la Fundación del Museo Naval pues pueda acercarse de una manera más cómoda. Como siempre, muchísimas gracias y muchísimas gracias a los oyentes por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos. Muchas gracias. Adiós.